Bienvenidos, soy el docente Jorge Reyes y en el día de hoy veremos algunos aspectos que tienen que ver con la célula eucariota. Antes de entrar al estudio de la célula eucariota, veamos algunos preconceptos. Recuerde que hemos definido a la célula como la unidad estructural, funcional, de origen y de herencia de todo ser vivo. Además vimos que existen dos tipos de células, la célula procariota y la célula eucariota. En cuanto a la célula procariota, vimos algunos aspectos relacionados con ella. Vimos los tipos de células procariota que se presentan. Recuerden los bacilos, los cocos, los espirolet. ¿Por qué se dice que la célula es la unidad estructural? Porque todo ser vivo posee como estructura viva más pequeña a la célula. La célula es la estructura viva más pequeña con la cual se construyen todos los demás organismos o seres vivos. Es una unidad de origen porque todo ser vivo se origina a partir de una única célula. Y además es la unidad funcional porque todas las funciones que cumple un ser vivo las cumplen las células. Vimos algunos apuntes como que es la absorción, la secreción, la excreción, la respiración, irritabilidad, conductividad, contractibilidad y reproducción. También la definíamos a la célula como una unidad de herencia, es decir, que en la célula se encuentra la información hereditaria que determina su forma de vida. En el caso de las células eucariotas vamos a ver que esa información se encuentra dentro del núcleo y en el caso de las células procariotas recuerde que no tienen núcleo sino que esa información se encuentra dentro del citoplasma. Bueno, veamos entonces en forma general qué es una célula eucariota. La célula eucariota es aquella que tiene un núcleo definido en el cual se encuentra el material genético que mediante la molécula de ADN, ácido desoxirribonucleico, y está protegido por un citoplasma y una membrana que constituye la envoltura celular. Eso en términos generales pues es la célula eucariota. Ya la veremos pues en más detalles. Aquí a la derecha, la parte inferior, vemos una representación de la célula. Recuerde que esto es solamente una representación. Aquí vemos el núcleo, nucleolo, algunas paredes, algunos otros elementos en la parte de afuera que se llaman los organelos y dentro de ellos constituidos en un llamado citoplasma. Al lado derecho podemos ver una fotografía obtenida mediante un microscopio de alta resolución y en la cual aquí podemos ver el núcleo de la célula, la pared celular, unos tubitos amarillitos, una estructura que vamos a ver más adelante en qué consiste. ¿Ya? Esto ya sería como una especie de fotografía. Esta es la representación al lado izquierdo y la célula ya en una fotografía al lado derecho. En una célula podemos distinguir tres partes principales de esa célula. Por un lado tenemos la membrana celular, el núcleo y el citoplasma. La membrana celular es la parte o el tipo de envoltura que contiene a todo el material de la célula. Ella también va a cumplir unas funciones como la de expulsar algunos desechos o intercambiar nutrientes o demás sustancias necesarias. Es decir, que en la célula están entrando unas sustancias, la célula cumple una función en la cual fabrica otras sustancias y esas sustancias salen de la célula. Además, se producen unos subproductos en los cuales son excretados. Eso ocurre en la pared celular o membrana celular.
Otro elemento importante de la célula es el núcleo. Se encuentra aquí en la parte rojita. Contiene el material genético del ser vivo. Toda la información reunida por millones de años de evolución. Allí es donde se controlan y regulan las diversas funciones de la célula. Es prácticamente, pues, la memoria de la célula. Está cubierto por una envoltura celular. Esto solo ocurre en la célula eucariota, ya que en la célula procariota no contiene tal envoltura nuclear. Y el citoplasma es como un líquido viscoso en la cual prácticamente va desde la membrana celular hacia el núcleo y contiene a su vez una serie de membranas y orgánulos celulares con diferentes tipos de funciones. Acá dentro de este citoplasma se encuentran todos esos orgánulos o también llamados organelos. Organelos tales como los lisosomas, los mitocondrias, los ribosomas, los cloroplastos, el aparato de Golgi, etc. Más adelante pues vamos a estudiar en detalle cada uno de estos organelos, qué función cumple cada uno de ellos y en la célula. Hay algunas células, mire, aquí aparece como una especie de colita, que es el flagelo. Algunas células eucariotas, al igual que las células procariotas, también contienen flagelo, caso como las células eucariotas fúngicas o hongos. Existen tres tipos de célula eucariota: la célula vegetal, la célula animal y las células fúngicas o células de hongos. En la célula vegetal y la célula animal prácticamente contienen los mismos organelos. El núcleo, como hemos dicho, está envuelto mediante una membrana nuclear que lo separa del citoplasma y a su vez contiene una membrana celular. Pero la diferencia es que en el caso de la célula vegetal contiene una pared celular que es bastante rígida y que protege a la célula. Está conformado de una sustancia llamada celulosa. Además, la célula vegetal contiene unos organelos llamados cloroplastos. Esos cloroplastos son encargados de producir la fotosíntesis, algo muy importante que hace que la célula vegetal produzca su propio alimento, y eso la diferencia de la célula animal, que la célula animal tiene que consumir el alimento, son heterótrofos, ¿ya? Mientras que la otra es autótrofa, es decir, produce su propio alimento. La principal diferencia entonces está en esa pared celular que la hace más resistente a la célula vegetal y la existencia de los cloroplastos. Además, porque la célula vegetal tiene una gran vacuola. Aquí la podemos ver en azulito, una gran vacuola, mientras que las vacuolas en el caso de las células animales son pequeñas. Los demás elementos en las células son los mismos, ¿ya? En el caso de las células de hongos, se dice que los hongos son un punto intermedio entre el vegetal y la célula animal. Tienen parecido de ambos. Por ejemplo, las células de hongos son heterótrofos, es decir, ellos no producen su propio alimento. Los hongos no producen su propio alimento, no producen la fotosíntesis, pero sí tienen una pared celular rígida que lo protege. La diferencia con la célula vegetal es que esa pared no está formada de celulosa, sino que está formada por una sustancia llamada quitina. Además, otra diferencia es que las células de hongos contienen el elemento ese que ya le había dicho, los flagelos y lo llamado las hifas.
Bueno, ya resumiendo, pues lo respecto que tiene que ver a la célula eucariota y su diferencia con la célula procariota es que la célula eucariota contiene un núcleo que está rodeado de una membrana que lo separa del citoplasma. Y además que la célula eucariota pues tiene tres partes principales, que es el núcleo, el citoplasma y la pared celular. En el caso de las vegetales contiene una pared celular. Y en el caso de las células se llama membrana celular. ¿Ya? La diferencia en la célula vegetal es que esa pared celular que está conformada por celulosa le da una rigidez bastante grande, cosa que no tienen las demás células animales. Otra diferencia que vimos es que la célula vegetal tiene los cloroplastos. Esos cloroplastos son organelos que son capaces de sintetizar azúcares a partir del dióxido de carbono, el agua y la luz. Recuerde que esa reacción se denomina la fotosíntesis, lo que hace que las células vegetales sean autótrofos, es decir, producen su propio alimento. La célula animal no los posee, por lo tanto no puede realizar el proceso de fotosíntesis y autoalimentarse. Son heterótrofos. Otro aspecto, pues ya resumiendo, es que la célula vegetal presenta esa pared celular que está formada por la celulosa, que es muy rígida y que el animal no la posee, solo que tiene una membrana citoplasmática que la separa del medio, es decir, la célula animal de todas maneras sí contiene esa membrana, que como vimos tiene unas funciones de intercambio con el medio que la rodea, principalmente de transporte, excreción, alimentación. La célula vegetal tiene una vacuola única. Más adelante veremos todos estos conceptos de vacuola, de membrana, de organelos con más detalle. Tiene una vacuola llena de un líquido que ocupa casi todo el interior de la célula, es decir, es demasiado grande. En la célula animal tiene varias vacuolas y son muy pequeñas. Esa es otra gran diferencia entre esos dos tipos de células. Las células vegetales pueden reproducirse mediante un proceso que da resultados células iguales a las progenitoras. Ese es un aspecto, recuerde que les dije que este año nos vamos a dedicar a los procesos de reproducción, esa función tan importante que cumplen las células. Las células vegetales se reproducen mediante un proceso que se llama reproducción asexual. ¿Ya? Y hay varios tipos de reproducción asexual que da como resultado que todos los individuos sean exactamente iguales. En el caso de la reproducción animal, con las células animales, se da un tipo de reproducción llamado reproducción sexual. En este caso, los descendientes presentan características del uno y del otro que intervienen en ese proceso de reproducción sexual, pero no son idénticos al original, son diferentes. En el caso de las células de los hongos, vimos también que contienen una pared celular al igual que las células vegetales, pero que no está formada por celulosa, sino por una sustancia llamada quitina. Los hongos son seres vivos, pero son heterótrofos, mientras que las plantas son autótrofos. Heterótrofos, es decir, que se alimentan de otros seres vivos, y las plantas producen su propio alimento. Bueno, por hoy pues vamos a dejar hasta acá el tema y lo vamos a retomar más adelante para el estudio de lo que es la célula, sus partes y sus funciones. Vamos a mirar cada una de las partes que componen las células, en este caso se llaman los organelos, qué función cumplen
cada una de ellas es un estudio bastante grande que nos va a tomar su tiempito. Hoy pues quiero dejarlos con esta frase de Herbert Spencer. Herbert Spencer es un naturalista, es también filósofo de una corriente llamada el evolucionismo filosófico. Es sociólogo, psicólogo, antropólogo. Este ciudadano inglés, pues es muy importante que nosotros hagamos una reflexión sobre esta frase, lo que tiene que ver con la célula. Siempre nosotros tenemos que replantearnos o tener una actitud crítica ante todo lo que nosotros tengamos por delante. Muchas gracias.